Hola, soy Eva María Gómez, soy responsable de la factoría de contenidos e-learning en Grupo Euroforma. En primer lugar, me gustaría agradecer a Enoa la oportunidad que me ofrece para dar esta presentación en el Congreso Virtual, sobre todo para hablar de un tema tan de actualidad y de tanto interés como es la inteligencia artificial. He querido centrar mi presentación en el impacto y la importancia que la inteligencia artificial adquiere en el desarrollo de contenidos online multimedia, que es el ámbito en el que me desenvuelvo diariamente. Voy a hablar de 5 grandes aspectos relacionados con la inteligencia artificial. En primer lugar, me gustaría hacer un repaso por algunos hitos relevantes que tienen relación con la inteligencia artificial y su desarrollo en los últimos años, para luego hablar de cómo ha impactado este tipo de tecnología en el desarrollo de contenidos multimedia, de contenidos e-learning, y de cómo se ha ido incorporando en las diferentes facetas de esta industria la inteligencia artificial y cómo la entendemos también nosotros a la hora del desarrollo de contenidos e-learning, donde se convierte en una aliada. Y finalizaré la presentación con una referencia breve al futuro que se puede vislumbrar de ese tándem de inteligencia artificial integrado en la producción de contenidos online en el ámbito educativo. Bien, si hacemos un repaso de algunos de los hitos más relevantes que podemos señalar en los que la inteligencia artificial ya empieza a sonar o empieza a escucharse dentro de la industria educativa, nos tendríamos que remontar ya en la década de 1950-1960, donde ya Alan Turing hablaba de máquinas pensantes como ordenadores, equipos que empezaban a poder tomar ciertas decisiones o aportar cierta información de manera más autónoma, y sería también el periodo en el que se acuñaría el término inteligencia artificial de la mano de John McCarthy. A partir de ahí nos centraríamos en el periodo donde se produce el mayor desarrollo de la industria del e-learning entre 1990 y el año 2000, donde hay un crecimiento exponencial de esta industria con la aparición de los primeros LMS o las primeras plataformas gestoras del aprendizaje, y se empieza a usar la inteligencia artificial en el ámbito del análisis de datos. Es un periodo en el que el dato empieza a adquirir una gran relevancia y se percibe la importancia de contar con una gran cantidad de datos e información que luego podría ser usada para analizarla gracias al uso de este tipo de equipos basados en inteligencia artificial. De ahí pasaríamos ya al periodo previo al desarrollo de la IA como la entendemos hoy en día, que sería el periodo entre 2010 y 2020, donde ya sí que se empieza a hablar más del uso de chatbot y de inteligencia artificial adaptativa dentro de lo que es la industria del e-learning. Se empieza a usar un aprendizaje adaptativo en base a las necesidades y a la evolución de los diferentes entornos de formación. Se empieza a integrar dentro de la educación herramientas como Siri o Alexa, que dan un pasito más en esa contextualización y en esa globalización de todas las herramientas de inteligencia artificial, y se empieza a utilizar el Machine Learning como una forma de aprender de lo que el usuario, de lo que el alumno realiza en los entornos educativos y en los entornos formativos, para luego poder personalizar todo ese recorrido, todo ese aprendizaje del usuario en estos entornos y hacer que la formación pues sea mucho más acorde o mucho más eficiente para estos usuarios. Y ya en ese periodo llegaríamos al momento actual, donde desde el año 2020 hacia acá la revolución de la inteligencia artificial es algo que no ha dejado indiferente prácticamente a ninguna industria, y el ámbito de la formación ha sido uno de los que más impactos ha recibido por parte de estas nuevas tendencias y de esta tecnología, ¿no? Empezando por el desarrollo de lo que son las inteligencias artificiales generativas, donde ChatGPT fue la pionera y el punto de partida para empezar a generar otro tipo de recursos, generar contenidos basados en este tipo de inteligencias.
También el desarrollo de los chatbots y los asistentes virtuales a un nivel mucho más profundo y a un nivel con un nivel de realismo y de similitud a cualquier persona o a cualquier ser humano mucho mayor. Y luego la integración y el uso de otra serie de elementos que antes no se usaban desde el punto de vista de la inteligencia artificial, como es el hecho de la traducción automática de cualquier contenido, de cualquier material, a diferentes idiomas en cuestión de segundos, ¿no? En un instante. O la posibilidad de personalizar otros elementos dentro de la formación, como pueden ser el vídeo, como pueden ser imágenes, como pueden ser elementos de audio, que se personalizan gracias a el uso de este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto que todo esto puede tener y ha tenido y seguirá teniendo en la industria del e-learning? Bien, podríamos resumir en 3 aspectos fundamentales cómo la inteligencia artificial ha impactado en esta industria, porque nos encontramos con la posibilidad de un mayor nivel de personalización de los contenidos. La inteligencia artificial nos va a permitir generar ciertos contenidos mucho más adaptados a las necesidades del usuario, porque estamos usando información muy amplia, no solo que le suministramos nosotros a la inteligencia artificial, sino que ella es capaz de rastrear y encontrar para personalizar al máximo a la necesidad que se le está transmitiendo en un momento determinado. Un mayor nivel de automatización, sin duda alguna, es el factor más llamativo de todo este proceso, ¿no? La posibilidad de automatizar tareas que permiten generar recursos de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, siempre con una supervisión humana, porque eso es fundamental, que la máquina tiene que seguir siendo dirigida por el hombre, pero con un nivel de automatización que, bueno, pues que tiene una repercusión muy importante a muchos niveles dentro de esta industria, ¿no? Y finalmente, un aspecto también bastante significativo es la posibilidad de una mejora en la accesibilidad a los diferentes recursos, no solo a nivel de los propios contenidos formativos, sino que se puede conseguir acceder a más información, acceder a más elementos y obtener y desarrollar contenidos mucho más adaptados a las necesidades de diferentes colectivos, a nivel de imágenes, a nivel de vídeos, de locuciones, etcétera. Todo este impacto con esas 3 características principales se traduce también en impacto en áreas concretas dentro de la industria y en elementos y recursos muy específicos que se utilizan en el desarrollo de cualquier material educativo. A nivel textual o a nivel de contenidos, pues el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, etcétera, y todas las demás que siguen saliendo cada día o que ya están en funcionamiento en el mercado, permiten generar contenidos a una velocidad y con un nivel de calidad y con un nivel de similitud al contenido generado por un humano bastante sorprendente. En el ámbito de imágenes nos encontramos también con herramientas que el propio ChatGPT también puede generar, pero otras herramientas como DALL-E o Midjourney, que han ido mejorando y evolucionando en los últimos meses, años, también dan lugar a generar imágenes prácticamente a la medida de las necesidades de cualquier contexto educativo, totalmente personalizada a las necesidades de la persona que la demanda, ¿no? Y sin necesidad de tener un conocimiento muy específico de diseño o de generación de contenidos gráficos. El vídeo es otro de los grandes aspectos que ha revolucionado toda esta industria con la inteligencia artificial, con herramientas como Gamma, la integración de inteligencia artificial que tiene el propio Canva, Synthesia o el AI, que son entornos que posibilitan generar recursos de vídeo en cuestión de muy poco tiempo, con audio, con imágenes en movimiento, con perfiles, incluso generar avatares personalizados. O sea, ya se da un paso más porque puedes crear una persona real, bien
partiendo de alguien de quien proporcionas una imagen, una foto o un fragmento de vídeo previamente grabado, o ya sea un avatar totalmente imaginario pero con aspecto real, ¿no? A veces sorprende lo difícil que puede llegar a ser incluso diferenciar la realidad de lo que ha sido creado de manera artificial, ¿no? Otras áreas de impacto de esta inteligencia artificial, el audio, el ámbito de traducción, la posibilidad de generar cualquier tipo de contenido traducido a infinidad de idiomas en muy poco tiempo y de una manera muy ágil y rápida. Con muchas de las herramientas de vídeo o de imagen ya incorporan también la posibilidad de ese tipo de traducción simultánea, pero bueno, hay herramientas específicas basadas en inteligencia artificial que también permiten generar esos audios y esas traducciones, como DeepL o Whisperia, ¿no? El propio ChatGPT también posibilita la traducción de textos de una manera bastante ágil. Y luego el otro área en el que también se impacta de manera directa con la inteligencia artificial es en el ámbito de la evaluación. El desarrollo, el análisis de textos producidos por usuarios, por estudiantes, el análisis de resultados de test de evaluación o de ejercicios con mayor o menor interactividad y la generación de recursos para evaluar son ámbitos en los que la inteligencia artificial ha entrado de una manera muy intensa y que facilita toda esta labor de evaluación por parte de los docentes o de los profesionales que están desarrollándose en esta industria, ¿no? Ahí citamos algunos como son Watson Tutor, Socratic, EdTech Analytics, pero son muchas más las herramientas que podemos encontrar hoy día para generar o evaluar resultados de aprendizaje. Por tanto, si queremos resumir de qué forma la inteligencia artificial está ejerciendo un impacto importante sobre la industria del e-learning, hablaríamos de ese ahorro de tiempo, de esa mayor agilidad en el desarrollo de materiales, en la generación de imágenes, en la producción de vídeos. O sea, hay un punto de partida importante que viene muy facilitado por todas estas herramientas y por la inteligencia artificial, aunque, como veremos ahora más adelante, no hay que dejar de lado toda la parte humana que tan importante sigue siendo y que es vital para que todo esto funcione correctamente. Otra característica de este impacto sería esa automatización, es decir, la posibilidad de reducir la carga de trabajo de los profesionales o de los expertos que están trabajando en la industria del desarrollo de contenidos o en la industria del e-learning. Es un aspecto relevante también a tener en cuenta y que va directamente asociado con la instantaneidad a la hora de obtener información. O sea, ya no es solo que puedo trabajar de una manera más rápida y de manera más automatizada que me facilita mi tarea, sino que además prácticamente en cuestión de segundos, de minutos, puedo obtener materiales o puedo obtener información de gran interés para mi trabajo. En definitiva, todo esto redunda en una optimización del tiempo de todos los expertos, docentes, tecnólogos y todos los perfiles y profesionales que trabajan en este área, ¿no? Desde el punto de vista de los dos grandes bloques que conforman a nivel de contenidos la formación online, hablaríamos por un lado de la parte de contenidos multimedia online, multimedia o contenidos textuales, etcétera, que aportan, digamos, el core de la formación que reciben los usuarios, y por otro lado las plataformas de formación libres o propietarias donde se da soporte o donde se desarrolla todo el proceso formativo con el estudiante y la puesta en común con los docentes. En el caso de contenidos online, pues estamos hablando de el desarrollo de avatares reales que podrían perfectamente ser considerados como o ser vistos como un tutor para esa formación, la generación de esos audios o vídeos o imágenes totalmente personalizadas y adaptadas al usuario,
o la generación de recursos de manera casi en tiempo real. A medida que se va desarrollando un contenido formativo, gracias a la inteligencia artificial podemos ir generando recursos didácticos personalizados y adaptados a las necesidades o a la experiencia que el usuario va teniendo en el desarrollo de la formación. Igualmente, a nivel de plataforma, estaríamos hablando de posibilidades de personalización de esas plataformas, de mejora de los elementos de gamificación, la incorporación de esos chatbots que pueden hacer las veces de tutores virtuales, resolver dudas, responder en tiempo real a los usuarios, e incluso modelar su nivel de respuesta y su nivel de interacción en función de la propia experiencia de cada alumno, de cómo cada usuario, cada alumno pues va navegando y va desarrollando su contenido. El chatbot se adaptaría a ese recorrido y a esas necesidades. Y por supuesto la automatización en todo lo que es el proceso de seguimiento y dinamización de la formación. O sea, un aspecto muy importante porque esto impacta de manera directa en la docencia, en los docentes, pero no visto desde un punto de vista negativo, sino visto desde un punto de vista de un apoyo y una mejora para que puedan centrar más sus esfuerzos en ver esa evaluación, en medir resultados e incluso en modelar el sistema para que esa automatización esté enfocada a los objetivos que persigue o que se persiguen con la formación. Bien, pasando a lo que es la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito ya de la producción de contenidos multimedia, sí que voy a enfocar esta parte de la presentación en el análisis de las diferentes fases en las que se trabaja cuando se desarrolla un contenido online. Bueno, normalmente partimos de una fase inicial de diseño previa, de definición de objetivos, de orientación al público destinatario de la formación, de estructuración y diseño instruccional de la formación que se va a dar para un determinado contenido de learning. Y en esta primera fase de producción de contenido experto, nos encontramos que la inteligencia artificial aporta muchas utilidades que no pueden ser obviadas y que hay que tenerlas en cuenta. Estamos hablando de que para el desarrollo de cualquier proceso formativo podemos contar con la generación de recursos didácticos adicionales a los recursos que ya podríamos generar por parte de un docente, un experto, un tutor, la generación de resúmenes de contenidos, incluso generación de resúmenes en tiempo real, a medida que el usuario va navegando o va teniendo conocimiento del curso y de la formación que recibe. La incorporación de ejemplos, casos prácticos, actividades dentro de un curso, la actualización de contenidos previamente desarrollados y previamente impartidos, o la generación de nuevas actividades interactivas o nuevas actividades prácticas y la búsqueda de fuentes de información o de fuentes fiables para complementar los contenidos de un determinado curso online. En definitiva, todo ello son utilidades que apoyan, mejoran, optimizan y agilizan el trabajo de los profesionales que están detrás del desarrollo y la generación de un curso de formación online, ¿no? Herramientas como ChatGPT, que ya hemos citado antes, 4.0, la última versión, Gemini, Llama 3.1, que pertenece a Meta, DeepSeek, recientemente llegada, Claude 3 o BERT, por citar algunas, hay más, pues nos permitirían llegar a producir este tipo de recursos, ¿no? Ahí vemos dos ejemplos de un elemento de recuerda, un resumen, que pueden ser generados y pueden ayudar en todo este proceso de generación de contenido a los expertos o docentes que están generando esa formación. La segunda fase que poníamos aquí, que podía verse impactada también y en la que también hay que integrar esa inteligencia artificial, como es el diseño gráfico y la programación de los contenidos que se están diseñando, sería la parte de
pues bueno, toda la parte en la que la IA aporta una utilidad en base a imágenes personalizadas que pueden estar adaptadas al público objetivo, adaptadas al sector, adaptadas al lenguaje gráfico o lenguaje visual que se quiere usar en una determinada formación, generación de avatares casi realistas, imágenes libres de derechos. Ya sabemos que lo generado totalmente 100% por inteligencia artificial en base a unas especificaciones será totalmente nuevo. La adaptación gráfica de los diseños, la generación de mapas mentales, generación de vídeo, incluso la generación de código o de variables necesarias para programar nuestros cursos, ya sea en una herramienta de autor, ya sea en un lenguaje de programación como pueda ser HTML o recursos tipo Java. Toda esa programación también se puede ver ayudada o también recibe utilidad del uso de esa inteligencia artificial para depurar y mejorar nuestros procesos de producción, programación y diseño gráfico de contenidos online, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, dos personas o dos personajes reales que han sido generados por IA, ¿vale? Que nosotros hemos generado específicamente por inteligencia artificial mediante una serie de características o dando unas indicaciones al sistema para que genere ese resultado. O sea, es una personalización total a las necesidades y a la demanda de las distintas formaciones y de lo que se requiere. O bien imágenes generadas también por inteligencia artificial en su integridad, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial que podemos usar en este caso, pues algunas ya las hemos citado antes: DALL-E, Midjourney, el AI, el uso de la integración de inteligencia artificial en Freepik o en Canva, Firefly, la propia Sora. Es decir, son todas ellas herramientas que nos van a ayudar en esta fase de diseño gráfico y programación de nuestros cursos online. En la fase de producción y learning, donde ya se le da un poco de forma a todo lo anterior y se integran todos los recursos junto con los contenidos, tendríamos otra serie de utilidades del uso de la inteligencia artificial, como puede ser la generación automática de elementos interactivos, que ya algunas herramientas de autor lo incorporan. La posibilidad de maquetar de manera prácticamente semiautomática algunos contenidos. Todavía no hay una herramienta que te permita maquetar o generar un curso automáticamente al 100%, pero es el camino. La generación de documentación y documentos en diferentes formatos descargables, o la integración en esta fase de producción de ese avatar, tutor virtual o chatbot que puede ejercer de tutor que ayuda, que guía, que orienta, que responde a dudas o a preguntas en el transcurso del desarrollo de la formación para el usuario final. Dentro del ámbito del desarrollo de contenidos e-learning, nosotros consideramos que la inteligencia artificial ante todo es una aliada. Y es una aliada porque no podemos estar de espaldas a su utilización y a su integración dentro de todas las etapas de generación de contenidos online, pero tampoco podemos olvidar la importancia y el peso que tiene el factor humano dentro de todo este proceso. Estamos hablando de que la generación de recursos, la generación de contenidos, la actualización de contenidos, la generación de imágenes, vídeos, avatares, audios, la traducción de contenidos formativos, la generación de actividades y de elementos prácticos dentro de un ámbito de formación, no es posible sin el factor humano, sin esos profesionales, sin esos expertos que puedan generar prompts para la creación de un contenido de calidad, que puedan generar prompts para estructurar una dinámica formativa, para una revisión de contenidos, para generar imágenes y vídeos que estén acordes a las necesidades del proyecto en el que se esté trabajando. El factor humano tiene que estar detrás de la guionización, de la gamificación de contenidos y sobre todo de la evaluación y análisis de todos los datos que nos puede aportar cualquier sistema de inteligencia artificial.
Por eso, ante todo, la inteligencia artificial en el ámbito de los contenidos formativos e-learning es una gran aliada que tiene que seguir siéndolo así de cara a futuro, porque entendemos que el futuro del desarrollo de contenidos online basado en el uso o teniendo muy presente el uso de la inteligencia artificial implica que podamos desarrollar contenidos más sofisticados y más actualizados, que podamos llegar a tener una mayor personalización y adaptación de todos esos materiales a los objetivos que persigue la formación que estamos impartiendo, que podamos automatizar cada vez más diferentes tareas o procesos de producción dentro del desarrollo de contenidos, generando así una mayor eficiencia a la hora de producir imágenes, a la hora de producir vídeos y sobre todo la posibilidad de cara a futuro, y estos son dos aspectos que van a ser una realidad en lo que viene a continuación de toda esta vorágine de inteligencia artificial, y es la posibilidad de integrar estas automatizaciones con otras realidades que ya se venían usando, como el metaverso, la realidad aumentada. O sea, la integración de todas estas herramientas de inteligencia artificial con otras formas de abordar la formación e-learning que ya estaba siendo usada, pero que ahora se puede ver mucho más potenciada. Y sobre todo, la tendencia que se aprecia de un mayor control y regulación en el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, que pueda establecer unos parámetros razonables dentro de los que nos podamos mover todos a la hora de generar y producir un material de calidad. Resumiendo, y ya para ir cerrando mi exposición, estos serían los puntos más relevantes de cara al futuro que podemos encontrar con el desarrollo de la inteligencia artificial. Cada vez contar con personal más experto y más especializado en la generación de prompts en los diferentes formatos y facetas, generar nuevos estándares de revisión de calidad de todos esos contenidos, de todos esos materiales y de todo eso que se produce con la inteligencia artificial, una mayor medición e interpretación de todos los datos, porque la inteligencia artificial nos ofrece también muchos más datos para analizar, más creatividad y orientación a la hora de guiar el uso de estas herramientas, integrando la inteligencia artificial con todas las herramientas que ya se venían usando previamente, que es el camino en el que nos encontramos a día de hoy. El diseño de nuevas experiencias de aprendizaje, donde la inteligencia artificial tiene un papel relevante, pero también el diseño instruccional se reinventa y se reorienta a cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer mejor el resultado y la eficiencia de todos nuestros procesos formativos. Todo ello desde una gestión del cambio eficiente y que facilite un desarrollo de una educación online mucho más adaptada, y la programación y mejora de los algoritmos de las diferentes herramientas, y sin duda alguna seguirán surgiendo y se seguirán generando nuevos modelos a los que estaremos atentos para ir integrando y para ir usando en nuestros desarrollos formativos. Bueno, pues yo con esto finalizo mi exposición. Espero que les haya resultado interesante este ratito que hemos compartido. Muchísimas gracias por vuestra atención.